Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo se rompió en un rugido metálico cuando una estela incandescente cruzó el firmamento y cayó detrás de las colinas oscuras del bosque de llamas. Nadie se acercaba a ese lugar. Las leyendas hablaban de árboles que ardían sin consumirse, de bestias sin sombra y de susurros que enloquecían a los viajeros. Pero Diego no era como los demás. Vivía solo en la frontera, reparando maquinaria olvidada, sobreviviendo con poco más que su ingenio y el silencio. Y esa noche, algo dentro de él lo empujó a cruzar la línea. Avanzó entre ramas negras y cenizas flotantes. El calor era irreal, como si el fuego no se viera, pero estuviera en el aire. El cráter no era profundo, pero en el centro, entre trozos de metal retorcido y cristales alienígenas, yacía una cápsula. Diego se acercó con cautela, esperando encontrar escombros o algún sistema de autodestrucción. Pero lo que vio hizo que su corazón latiera con fuerza. Dentro, un niño. No tenía más de 2 o 3 años. Su piel era de un tono plateado pálido, y su cabello, suave y blanco como ceniza de estrella. Lo más extraño eran sus ojos, grandes, dorados, llenos de miedo y poder. No lloraba como un niño humano. Hacía un sonido profundo, gutural, como si el universo entero gimiera con él. Tenía una manta brillante, tejida con filamentos que Diego jamás había visto, y un pequeño colgante en forma de estrella fracturada. Tranquilo, tranquilo, pequeño, murmuró Diego mientras lo levantaba con cuidado. El niño no opuso resistencia. Temblaba. Estaba débil. Parecía haber estado solo por horas o días. Diego lo envolvió con su chaqueta y volvió sobre sus pasos, ignorando el ardor en los pulmones, el sudor que le empapaba la espalda y el murmullo extraño del bosque que parecía observarlo. Esa noche, en su cabaña, encendió el fuego y preparó un poco de leche tibia. El niño, aún confundido, lo miraba como si intentara entender su alma. Diego le dio un nombre provisional, solo para no hablarle como a un desconocido. «Te llamaré Sol», dijo, sin saber por qué. El pequeño asintió, o eso pareció. Cerró los ojos y se acurrucó contra su pecho, como si ese nombre le fuera familiar, como si Diego hubiera dicho algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Afuera, el viento se detuvo. Las estrellas parecían brillar con más fuerza. Y, en lo alto de la atmósfera, algo se movía. Naves. Sondas. Escáneres que recorrían el planeta en busca de una señal perdida. Diego no lo sabía, pero al salvar a ese niño, había encendido un faro en el corazón del imperio más temido del cuadrante. Y la reina ya venía por él. Diego se despertó con un estruendo seco, como si el cielo hubiese estallado en dos. En un primer instante pensó que el techo se le venía abajo, pero al mirar por la ventana, vio una sombra colosal cubriendo la luz matinal. Una nave descendía sobre su terreno, y no era cualquier nave. La estructura parecía viva. Su superficie se movía con patrones que cambiaban de color como si respirara. El aire vibraba, los árboles se inclinaban, y los pájaros del bosque huían en todas direcciones. Instintivamente, Diego tomó al niño y lo abrazó contra su pecho. Sol no lloraba. Estaba despierto, sereno, con los ojos fijos en el cielo como si supiera exactamente lo que venía. Fue entonces cuando las compuertas de la nave se abrieron y descendieron los soldados. No eran muchos, pero bastaban. Altos, con armaduras negras que parecían fusionadas con su piel, avanzaron en formación perfecta hacia la cabaña. Uno de ellos levantó una mano y la puerta se abrió con un simple gesto. Diego retrocedió, con el niño en brazos. Su mente gritaba que corriera, que se escondiera, pero algo más fuerte lo mantuvo firme. Y entonces apareció ella. No entró. No lo necesitó. Solo su presencia llenó el umbral como una tormenta silenciosa. Tenía el porte de una diosa y el rostro de una estatua tallada con ira. Sus ojos eran de un plateado oscuro, tan profundos que parecía que podían romper la voluntad de cualquiera con una simple mirada. Llevaba un vestido de guerra que flotaba como humo alrededor de su cuerpo. Era belleza, pero también amenaza. Vida, pero también juicio. Su voz cortó el aire como una lanza. ¿Dónde está mi hijo? Diego no respondió al instante. El niño, Sol,
Lo miró y luego extendió una mano hacia la figura de la mujer. Ella entró en silencio. Su andar era imposible de oír, como si flotara. Se acercó, miró al niño con algo que nadie habría creído posible en una reina imperial: ternura. Lo tomó de los brazos de Diego con cuidado, como si cada fibra de su ser temiera romperlo. El niño se aferró a su cuello, hundió su rostro en su pecho, y por primera vez desde que había llegado, sonrió. La reina cerró los ojos. Respiró hondo. Un leve temblor recorrió sus labios. Luego, sin apartar la mirada de su hijo, habló otra vez. «Tú lo salvaste». No era una pregunta. Diego asintió. «Lo encontré en el bosque. Iba a morir si no». Ella levantó una mano. No en gesto de amenaza, sino de silencio. Finalmente alzó la vista y lo miró directamente. «No comprendes lo que has hecho». Afuera, el resto del ejército permanecía inmóvil. Más naves se materializaban en la atmósfera. Desde las ventanas de su cabaña, Diego veía como su casa ya estaba completamente rodeada. Cientos de soldados, vigilantes, obedeciendo cada respiración de la mujer frente a él. «¿Quién eres?», preguntó Diego con la garganta seca. Ella se acercó un paso más. «Soy Lireya, reina del trono solar, madre del único heredero legítimo de mi linaje. Lo perdí durante la guerra civil, y lo has devuelto». Diego sintió que el mundo giraba demasiado rápido. No tenía sentido. Era un hombre común. Un reparador. Y sin embargo, allí estaba, frente a una reina de otro mundo, con su ejército rodeando su hogar, por haber hecho lo correcto. Lireya lo estudió por un momento más. Luego dijo: «La deuda que tengo contigo no puede pagarse con palabras». Y en ese momento, sin orden previa, los soldados cayeron de rodillas, uno por uno, haciendo temblar la tierra. Lireya lo miró en silencio, y luego, por primera vez, se inclinó ligeramente ante él. «Has salvado a la sangre del sol. Lo que sigue ahora es más grande que tú y que yo». Y Diego entendió que su vida, tal como la conocía, acababa de terminar. La nave real no despegó de inmediato. Durante horas, Diego permaneció en su cabaña, ahora convertida en una fortaleza improvisada, mientras Lireya, la reina del trono solar, daba órdenes que ni siquiera sus oficiales más altos se atrevían a cuestionar. Afuera, las tropas montaban guardia como si protegieran el corazón mismo de un imperio. Y en medio de todo, él, un simple humano, sostenía en brazos al niño que había encontrado en el bosque como si aún perteneciera a su mundo. Cuando la noche cayó, Lireya entró sola en su cabaña. Ya no llevaba la armadura de batalla. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica blanca, sencilla, sin joyas ni insignias. La mujer que cruzó el umbral no era una reina, sino una madre. «Se llama Araciel», dijo, mirando al niño dormido sobre una manta. Diego lo acariciaba distraído, intentando grabarse el nombre en la memoria. No sabía cómo llamarlo. Solo me pareció correcto decirle Sol. Lireya se sentó en la misma silla donde él solía comer. Se miraron largo rato, como si cada uno intentara entender la existencia del otro. Finalmente, ella habló con voz baja. Cuando desapareció, supe que si seguía buscándolo como reina, lo perdería para siempre. Así que dejé que el imperio pensara que había muerto. Fui madre en secreto y reina en el vacío. Diego la escuchó en silencio. Todo lo que decía parecía salido de una novela de ciencia ficción, y sin embargo, todo era real. Podía verlo en su mirada, en el temblor apenas visible de sus manos cuando rozaban la piel del niño. «Tú fuiste el primero en tocarlo sin miedo», dijo de pronto. «No tenía miedo, pero no porque fuera valiente», respondió Diego. «Tenía frío. Tenía hambre. Era un niño. No importaba de dónde viniera». Ella lo observó con una intensidad que parecía escarbar en sus pensamientos más íntimos. Luego, con una suavidad inesperada, rozó con sus dedos la mejilla de Diego. «En mi cultura, tocar a un heredero sin permiso es traición. En tiempos de guerra, se castiga con la muerte». El silencio que siguió fue absoluto. Ni los soldados afuera se movían. Diego sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Lireya bajó la mirada.
Una sonrisa leve curvó sus labios. Pero no estamos en tiempos de guerra. Diego soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Y si lo estuviéramos, añadió ella, habría roto la ley con mis propias manos por ti. La tensión que existía entre ellos cambió de forma. Ya no era peligro, sino algo más incierto. Vulnerabilidad. Admiración. Un hilo invisible los conectaba desde el momento en que sus caminos se cruzaron. Cuando Lireya se levantó para marcharse, Diego preguntó: ¿qué va a pasar ahora? Ella se detuvo en la puerta. Ahora vienes conmigo. No puedo dejarte aquí. Has tocado a mi hijo, lo has salvado, y él te ha aceptado. Eso te hace parte de nosotros. Diego miró alrededor, su pequeña mesa, las herramientas oxidadas, la ventana donde veía la aurora de otros mundos. Sabía que no volvería a ver nada de eso. ¿Y si no quiero? Lireya giró lentamente, lo observó como si esperara esa pregunta. Entonces me quedaré aquí contigo. Y esperaremos juntos a que lo quieras. Diego no dijo nada más. Se acercó, cargó al niño dormido, y sin pensar más allá del latido de su pecho, salió con ella. Horas después, cuando abordaron la nave real, un general de rostro marcado por cicatrices se les cruzó en el pasillo. No miró a Lireya. Clavó los ojos en Diego con una furia apenas contenida. No es digno. No es uno de nosotros. No debería estar aquí. Lireya ni siquiera se inmutó. Está aquí porque yo lo decidí. El general apretó los dientes. Entonces será tu error. Diego no entendía todo lo que acababa de pasar. Pero una cosa era segura. En ese mundo de acero, fuego y realeza alienígena, ya no era un espectador. Era parte del juego. Y no todos estaban contentos con eso. La nave real cruzaba el espacio profundo con la suavidad de un pensamiento. Dentro, el silencio era casi reverencial, como si cada rincón del coloso metálico supiera que transportaba algo sagrado. El heredero perdido había regresado. Pero no todos lo celebraban. Diego lo percibía con claridad. Las miradas, los susurros, las reverencias forzadas que se hacían apenas Lireya les daba la espalda. Había soldados que lo respetaban, sí, pero también otros que lo miraban como un intruso. Un ladrón de algo que no comprendía. El general de las cicatrices, llamado Corzan, era el más evidente. Lo seguía a distancia. Nunca decía mucho, pero cada paso suyo pesaba en el aire como una amenaza. Una vez, Diego lo encontró de pie en una plataforma de observación, solo, con los brazos cruzados, mirando las estrellas como si buscara algo que odiar. «No entiendes lo que has desatado», le dijo sin girarse. «No me interesa el poder», respondió Diego. «El poder no se interesa en ti. Te aplasta igual». Corzan se marchó sin esperar respuesta. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se dirigió al ala médica, donde Sol dormía bajo vigilancia con tecnología alienígena que regulaba su energía vital. El niño no parecía enfermo, pero el viaje había agotado sus reservas. Lireya estaba a su lado, de pie, inmóvil, como una estatua viva. Su mano acariciaba el cabello blanco del niño con una ternura silenciosa. Diego se acercó despacio, sin hablar. No hacían falta palabras. Ella lo miró solo cuando él estuvo a su lado. «Están tramando algo», dijo él. «Lo sé», respondió Lireya. «Lo han estado tramando desde antes de que naciera mi hijo. La desaparición de Araciel solo aceleró su codicia. Y ahora que volvió, que tú lo trajiste, muchos sienten que el destino les ha sido arrebatado». «¿Y tú?», preguntó Diego. «Yo solo veo lo que siempre estuvo claro. Araciel eligió confiar en ti sin miedo. Y tú diste la vida por él sin saber quién era. Ninguna profecía vale más que eso». De pronto, una alarma sorda vibró en el suelo. Un pitido grave, largo, como una respiración contenida. Lireya reaccionó al instante. Dio una orden en su lengua natal y una proyección de la nave apareció ante ellos. Compartimentos sellados, fallos eléctricos, zonas bloqueadas. «Infiltración». «Ya empezó», murmuró. Soldados de élite leales a la reina se desplegaron al instante, pero los enemigos no eran invasores externos. Eran parte de la misma flota.
oficiales encubiertos, guardias secretos, traidores internos. Y Corzan era su cabeza. La reina se volvió hacia Diego con una expresión que él nunca le había visto antes. Miedo real. Quieren al niño. No pueden matarme sin que el imperio estalle. Pero si toman a Araciel, lo educarán como su títere. Y tú no debes caer en sus manos. Diego asintió, sin dudar. ¿Qué hago? Lireya abrió un compartimento oculto en la pared. Dentro, una armadura negra sin inscripciones. No era real. No era simbólica. Era de combate. Forjada para proteger, no para lucir. Póntela. Llévalo contigo. Si caemos, huye. No voy a dejarte. Ella se acercó, tomó su rostro entre sus manos y lo besó. No fue un gesto suave. Fue feroz, desesperado, como si intentara grabar su alma en la suya. Entonces pelea a mi lado. Y eso hicieron. Las compuertas cedieron. Los traidores llegaron en oleadas. Diego tomó un arma que ni siquiera entendía, pero la hizo funcionar. No disparaba fuego, sino vibraciones puras que rompían huesos sin dejar marcas externas. Lireya se movía como un huracán. Cada golpe suyo era preciso, letal. Juntos cubrieron al niño, lo defendieron, lo llevaron por los pasillos entre sangre y humo. Uno de los infiltrados logró alcanzar la sala médica. Diego lo enfrentó. El alienígena tenía el doble de su tamaño, una armadura ceremonial y un sable de plasma. Diego se movió por instinto. Evadió. Contraatacó. Cayó. Volvió a levantarse. Al final, logró tomar el sable enemigo y clavarlo sin pensar. El cuerpo cayó. El silencio lo envolvió. Lireya lo miró desde la distancia con una mezcla de horror y orgullo. Diego acababa de cruzar un umbral sin retorno. «Has matado por él», dijo ella. «Y lo haré otra vez si es necesario». Lireya asintió. El niño seguía dormido. Inconsciente del caos. Inconsciente de que su futuro pendía de una decisión tomada por un hombre que, hasta hace 2 días, vivía arreglando motores oxidados en una cabaña al borde del mundo. Las puertas volvieron a abrirse. Y el combate aún no había terminado. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Los traidores no eran improvisados. Cada movimiento suyo estaba calculado, como si hubieran estudiado a Lireya durante años. Sabían sus rutas, sus códigos de mando, incluso la arquitectura interna de la nave imperial. Cada corredor se convertía en una trampa. Cada puerta, un campo minado de traición. Diego corría junto a Lireya, Araciel en sus brazos, mientras el eco de disparos resonaba a sus espaldas. Ella abría camino con una precisión brutal. Sus dedos invocaban escudos temporales, manipulaban paredes como si fueran fluidos. Pero era una reina, no una sombra. No podía esconderse. Solo podía resistir. Llegaron a una cámara secundaria, una sala de mando olvidada por los mapas oficiales. Allí, viejos protocolos aún se mantenían activos, tecnologías arcaicas que los traidores no sabían controlar. Lireya cerró la puerta con un campo de bloqueo que solo respondería a su código genético. La reina respiraba agitada, pero sus ojos seguían fríos, calculadores. El núcleo central está comprometido. Controlan las rutas de navegación y las comunicaciones. Si no los detenemos ahora, podrán estrellar la nave, o peor, tomarla como símbolo de una nueva dinastía. Diego miró al niño en sus brazos. Dormía, envuelto en energía que no era solo física. Desde que lo había conocido, algo en Araciel parecía imposible de definir. Su mera presencia irradiaba autoridad, como si el universo reconociera en él a quien estaba destinado a gobernar. «¿Qué quieren de él?», preguntó Diego. Lireya no respondió de inmediato. Caminó hasta un panel oculto y lo activó. Una proyección flotó frente a ellos. El trono solar, una estructura milenaria forjada con fragmentos de estrellas colapsadas. Solo un heredero legítimo podía activarlo. «No basta con sentarse en él», dijo ella al fin. «Requiere resonancia vital. La sangre de la corona y una mente sin corrupción». Durante siglos,
Muchos lo han intentado sin éxito. Mi hijo es el único que puede hacerlo. Diego comprendió. Corzan no quería al niño solo por venganza. Lo necesitaba para gobernar, para validar su traición. De pronto, las paredes temblaron. No por armas, sino por una voz. Lireya, ríndete, dijo el eco oscuro de Corzan, amplificado por todo el sistema interno. Has perdido. Tu tiempo terminó. No te ocultes tras un humano. Entréganos al niño y te dejaré vivir. Hazlo ahora. Lireya sonrió con amargura. Esa voz lleva la arrogancia de un cadáver que aún no lo sabe. Diego se acercó. Dime qué hacer. Ella lo miró, largo y profundo, como si dudara. Pero no había tiempo para dudas. Activó una consola y extrajo una cápsula brillante del tamaño de una mano. Se la entregó. Esto contiene los códigos de la nave Corona. Si llegas a caer, protégelo con tu vida. Si caigo yo, entrégaselo al Consejo Estelar. Haz que sepan quién salvó el linaje. Diego no respondió. Solo asintió. Segundos después, los muros cedieron. La sala estalló en combate. Corzan entró con un pelotón de élite, sus pasos seguros, su sable de energía temblando con sed de justicia autoproclamada. No hablaba. No gritaba. Sabía que había llegado su momento. Uno de los soldados disparó. Lireya bloqueó el ataque con una esfera de energía que consumió el rayo como si lo devorara. Corzan avanzó sin temor. Lireya y él se enfrentaron por fin, no como reina y subordinado, sino como monstruos nacidos del mismo imperio. Él atacaba con fuerza brutal. Ella con precisión inquebrantable. Cada golpe sacudía las paredes, desestabilizaba los campos energéticos, dejaba grietas en el suelo metálico. Diego retrocedió con Araciel, buscando una vía de escape, pero uno de los soldados lo interceptó. Lo obligó a luchar cuerpo a cuerpo. No era como antes. Esta vez el enemigo venía con intención absoluta. Diego apenas bloqueaba. Recibía golpes. Sangraba. Pero no soltaba al niño. Nunca. En un momento de desesperación, dejó de defenderse. Usó su propio cuerpo como escudo, se lanzó contra el enemigo con un rugido que no parecía humano y lo derribó con la furia de un padre improvisado. No sabía cómo lo había hecho. Solo sabía que Araciel seguía a salvo. Eso era todo lo que importaba. Entonces, un grito rompió el aire. Lireya estaba en el suelo, herida. Su brazo izquierdo colgaba inerte. Corzan se erguía sobre ella, con el sable alzado. Diego no pensó. No razonó. Solo corrió. Entre ambos había solo un segundo. Y fue suficiente. Se interpuso entre el sable y la reina, alzó el arma del enemigo caído y detuvo el golpe. El impacto lo arrojó hacia atrás, pero se mantuvo en pie. Corzan lo miró por primera vez sin desprecio. Lo miró con incredulidad. ¿Tú? Lireya se levantó, con la sangre manchando su túnica. Él eligió. Como tú jamás supiste hacerlo. Y antes de que Corzan pudiera reaccionar, ella alzó una mano y liberó toda la energía que había contenido durante años. Fue una explosión blanca, sagrada. La sala entera se llenó de luz. Cuando se disipó, Corzan y sus hombres yacían inconscientes, desarmados, sin rastro de voluntad. El silencio volvió. Diego cayó de rodillas. No por la herida, sino por el peso de lo que acababan de atravesar. Lireya se acercó. Lo sostuvo. Araciel se despertó en sus brazos y extendió la mano hacia su madre. Y en ese momento, entre humo y ruinas, Diego supo que ya no había marcha atrás. Ahora era parte del fuego que sostenía la corona. La nave imperial flotaba en silencio sobre el planeta madre del trono solar. Desde la órbita, se veían los anillos resplandecientes que rodeaban la atmósfera y las enormes estructuras flotantes que conformaban la capital estelar. La ciudad parecía viva, vibrando con energía y expectación. Las noticias del retorno del heredero se habían esparcido como fuego en el vacío. Y el pueblo aguardaba. Diego se ajustó la túnica ceremonial que le habían dado, un tejido brillante que parecía tejido con el propio cielo. Se sentía extraño en aquella ropa, incómodo entre tanta pompa, pero no dijo nada.
Araciel dormía en sus brazos, ajeno a la historia que su sola existencia estaba reescribiendo. Lireya, a su lado, había sanado sus heridas y recuperado el porte majestuoso que la distinguía. Ya no era solo una madre. Era reina. Reina con un hijo rescatado y un destino que ya no le pesaba sola sobre los hombros. Cuando descendieron en la plataforma central del Palacio Estelar, fueron recibidos por miles. No solo soldados y nobles, sino también familias, ancianos, niños. El pueblo entero había salido a presenciar el retorno del linaje perdido. El silencio fue absoluto cuando aparecieron. Lireya avanzó primero. A cada paso, los campos de energía la reconocían, abriéndose como pétalos ante la luz. Diego la siguió, sin saber cómo caminar entre multitudes que lo miraban con devoción. Nunca imaginó que lo llamarían Salvador, guardián, consorte del sol. El trono los esperaba en el corazón de la sala imperial, una estructura colosal que parecía suspendida en el tiempo. Tenía forma de una estrella naciente, con millones de cristales flotando alrededor, emitiendo una música suave que nadie escuchaba con los oídos, solo con el alma. Lireya se volvió hacia el pueblo. Hoy no solo ha regresado mi hijo. Ha nacido algo más grande que una corona. El amor de un hombre que no pertenece a nuestra sangre nos ha salvado de la extinción. Y él no pidió nada. No buscó poder. Solo hizo lo correcto. Por eso, desde hoy, Diego no es solo parte del trono solar. Él es su guardián eterno. Los vítores llenaron la sala como una ola viva. Pero ella no había terminado. Y yo, ya no quiero reinar sola. Entonces giró hacia Diego. Él sintió como su corazón se detenía por un momento cuando ella extendió la mano. He luchado toda mi vida sola. He gobernado en silencio, rodeada de acero y traición. Pero contigo, todo cambió. Por eso te pregunto, aquí, frente a todos, ¿quieres quedarte conmigo? No como protector, sino como igual, como compañero. Diego no necesitó pensarlo. Llevaba la respuesta escrita en cada fibra de su ser desde el momento en que ella cruzó la puerta de su cabaña. Sí. La multitud estalló en júbilo. El niño fue colocado en el trono por ambos, juntos, en un gesto solemne. La estructura cobró vida. Una luz suave y cálida rodeó la sala. Era como si el universo entero hubiera estado esperando ese momento. El trono aceptó a Araciel, y por primera vez en siglos, cantó con su voz verdadera. Las estrellas se alinearon. Las constelaciones cambiaron. Y la historia se reescribió con nombres que antes no existían. Diego y Lireya gobernaron juntos no como una reina y su sirviente, sino como dos almas que se habían encontrado en medio de un abismo de fuego y silencio. La guerra terminó antes de comenzar. Los traidores fueron juzgados, pero no ejecutados. Lireya optó por algo nuevo. Perdón. Reconstrucción. El niño creció rodeado de amor, de sabiduría, de historias que no hablaban solo de sangre y poder, sino de compasión, valor y humildad. Y en los años siguientes, cuando los historiadores contaban el día en que el trono solar volvió a latir, no hablaban solo del heredero, sino del humano que lo encontró en un bosque ardiente y que, sin entender el destino, lo eligió de todos modos. Y eligió quedarse. Para siempre.